Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy el coordinador de la Academia de Neurología y en esta ocasión quiero platicar con ustedes acerca de un tema que es de suma importancia para no solamente estudiantes de medicina, sino para médicos no neurólogos y desde luego los neurólogos pues ya se lo saben. Entonces, el tema es estado de coma y alteración de la conciencia. Existen algunos libros que son base, como el doctor Plum y Posner, con su libro Estupor y Coma, que se lo recomiendo a todos ustedes. Ya desde los griegos sabían que la respuesta del ser humano consciente depende de la indemnidad del cerebro. O sea, si el cerebro tiene una falla, va a presentar frecuentemente alteración de conciencia. Eso ya lo sabemos desde los griegos. Acá lo importante es cómo evaluar la conciencia. Consciente es cuando una persona se da cuenta de sí y del medio ambiente. Y desde el punto de vista neurológico, tenemos dos maneras de evaluar esta conciencia. Uno, cuando encontramos al paciente alerta, con los ojos abiertos, en vigilia, y el otro le evaluamos las funciones mentales superiores, que es el contenido. Entonces, el contenido corresponde a las funciones mentales superiores, como ustedes saben, son la abstracción, la suma, el juicio, la orientación, y todos estos nos dan, si son indemnes, que el paciente se encuentra perfectamente bien. Y el otro es el despertar, cuando el paciente se encuentra alerta. Ahora, cuando hay una alteración de la conciencia, hay que llamarle por su nombre. Los grados son obnubilación, delirio, estupor y coma. No es correcto decir, por ejemplo, coma superficial, coma profundo, semicomatoso, semiestuporoso. Esto es incorrecto. Cada punto tiene su definición. Hay algunos otros estados que son diferentes, por ejemplo, demencia, mutismo asinético, síndrome de encerramiento, que poco a poco les voy a platicar con ustedes. Ahora, ¿qué es obnubilación mental? Obnubilación mental es cuando un paciente llega con nosotros que ha tenido algún antecedente importante, reciente, y tiene no atención, es decir, está desatento, está desorientado, tiene periodos de agitación con somnolencia y está desorientado. Las causas más frecuentes de todo esto sería traumatismo cráneoencefálico, ingestión de drogas ilícitas y desde luego encefalopatía hepática, encefalopatía renal, etc. Luego viene el delirio, que es lo anterior, más el paciente que tiene crisis convulsivas o además tiene alucinaciones. Esto es importante porque en este punto los pacientes llegan a urgencias y frecuentemente al que llaman es al médico psiquiatra. Entonces, en este caso, que el paciente tiene un cuadro agudo, se debe llamar al médico neurólogo. Todo padecimiento psiquiátrico de novo agudo corresponde al neurólogo, no al psiquiatra. Solamente cuando el paciente es un paciente ya psiquiátrico, que ya tiene antecedentes de ver al psiquiatra, pues corresponde al médico psiquiatra. ¿Cuáles son las causas más importantes? Pues las intoxicaciones, alcohol, cuando deja de tomar alcohol, atropina, porfiria, uremia y sobre todo la encefalitis. Mi lema es que todo padecimiento psiquiátrico agudo corresponde al neurólogo. Cuando es un padecimiento psiquiátrico crónico, corresponde al psiquiatra. ¿Qué es estupor? Estupor es cuando una persona solamente abre los ojos ante un estímulo doloroso y luego vuelve a cerrar los ojos. ¿Qué es coma? Cuando un paciente ni siquiera abre los ojos ante un estímulo doloroso. Lo que es demencia es cuando hay un deterioro progresivo, paulatino
de las funciones mentales superiores. Hay el Alzheimer, demencia frontotemporal, etcétera, etcétera, y el alerta permanece estable, ¿no? ¿Qué es el estado vegetativo? El estado vegetativo es un cuadro que es una condición subaguda o crónica en donde el paciente presenta una lesión cerebral grave y posteriormente el paciente retorna a la vigilia o vigilancia o abre los ojos, pero las funciones mentales superiores están totalmente alteradas. Hay un caso famoso en la historia de la neurología reciente, que es el caso de la paciente Terry Schiavo, la cual presentó un cuadro de encefalopatía noxoisquémica y posterior al mismo, ante leyes jurídicas de Estados Unidos, se tuvo que dejar que muriera esta paciente, ¿no? ¿Qué es el mutismo asinético? Un estado de inmovilidad silenciosa donde el paciente tiene periodos de dormir y donde no se mueve y posteriormente no tiene un desenlace excelente y previamente tuvo alguna condición importante en sus antecedentes. ¿A qué le llamamos síndrome de encerramiento? El síndrome de encerramiento es una lesión cerebral que ocurre básicamente en el puente, donde se lesiona por algunas causas muy concretas: infarto lacunar, mielinolisis central pontina y algunas otras causas desmielinizantes. Posteriormente el paciente está alerta, no puede mover absolutamente nada, no puede comer, no puede deglutir, se tiene que alimentar por sonda y solamente se comunica el paciente abriendo y cerrando los ojos. Hay una novela que la hizo Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, y nosotros tenemos un caso de una paciente psicóloga que tuvo este cuadro y que lamentablemente quedó con las características, la mielinolisis central pontina, donde la paciente solamente puede abrir y cerrar los ojos. ¿Qué es muerte cerebral? Es una condición donde tiene 7 características, que son estado de coma, apnea, ausencia de reflejos de tallo como el palpebral. El paciente tiene que tener un electroencefalograma plano o isoeléctrico. El paciente no debe haber ingerido tranquilizantes, no debe estar en hipotermia como los que van al volcán y sobre todo saber la causa. Esos son los reflejos, los signos que vemos cuando hacemos la evaluación de muerte cerebral. Desconectamos al paciente, percutimos al dolor. Ahora, el coma se clasifica con base al libro de estupor y coma de Fred Plum en coma metabólico, supratentorial, infratentorial y psicogénico. Todo esto basado del libro del doctor Fred Plum. ¿Cuáles son las causas de causas supratentoriales? Pues son comunes: infartos, hemorragias, apoplejía hipoficiaria, trombosis venosa cerebral, trombosis arterial, como aquí estamos viendo un ejemplo, abscesos, tumores, traumatismos, son bastante frecuentes. Arriba del tentorio, aquí vemos un paciente con un hematoma subdural, como poco a poco va perdiendo la conciencia. Un paciente que tiene un absceso cerebral, si no se hubiera tratado, hubiera tenido alteración de conciencia, y este paciente nuestro que tuvo un empiema subdural, presentó con crisis convulsivas y alteración de la conciencia. Algunos otros pacientes con un traumatismo. Este paciente presentó una hidrocefalia con una hemorragia que se le hizo desafortunadamente una cirugía, falleció. Una paciente con un infarto de la arteria de Percherón. Algunos pacientes llegan después de proyectil por armas de fuego con alteración de la conciencia. Algunos pacientes con alguna tipo de traumatismo. Algunos presentan contusión hemorrágica, fractura, etcétera. Causas de coma infratentorial también existen, como sería la hemorragia del cerebelo, infarto del cerebelo, tumor del cerebelo, migraña, a veces el aneurisma basilar, hemorragia aracnoidea
y la mielinolisis central pontina. También todas estas causas pueden producir un coma de tipo infratentorial. ¿Cuáles serían las causas de tipo metabólico, que son las más frecuentes? El 70%, pues son encefalitis, hemorragia aracnoidea, deficiencia de vitamina B1, B12, uremia, diálisis, encefalopatía hepática, el EPOC, el hipotiroidismo, pero sobre ahora con los jóvenes que llegan al servicio de urgencias, frecuentemente llegan pues con alguna droga, ya sea voluntariamente o involuntariamente, y es que están muy alerta porque tienen alteraciones en las pupilas, pero también coma metabólico, cuando hay hiperglicemia, hipoglicemia, efecto remoto de cáncer. Esta paciente llegó al hospital con un estado de coma y la causa era realmente un coma mixedematoso. Una paciente con alteración de la conciencia este paciente también tenía una alteración de conciencia y la causa fue precisamente hipotiroidismo. Esta paciente muy interesante llegó de otro estado de la República, llegó en estado de coma, y el único dato que nos orientó para saber qué tenía era que tenía las manos de otro color. Entonces esto me orientó para sospechar que tuviera disminución del cortisol, el cual se comprobó al administrarle esteroides, nuevamente volvió a tener conciencia. Entonces esta paciente tenía alteraciones con el cortisol, no tenía cortisol y de esta manera recuperó. Hay algunos cuadros psiquiátricos también que hay que ver, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que cuando llega un paciente con nosotros, tenemos que platicar con el familiar. Y son 5, 6 o 7 preguntas nada más las que hay que hacer. Primera, ¿el principio fue súbito o fue lento? Es lo primero, del coma. Segundo, ¿el paciente tenía depresión, tenía cefalea, tenía debilidad focal o tenía vértigo? ¿El paciente padece alguna enfermedad como diabetes, hipotiroidismo? Y luego si el paciente tenía una historia psiquiátrica o si el paciente ingería alguna droga. Se debe hacer un examen físico general, todo el cuerpo, abdomen, tórax, a ver si no hay datos de inyección de las agujas, si no tiene aliento alcohólico, si no tiene rigidez de nuca, si no huele a alcohol, etcétera, etcétera. Un caso de alguna anestesióloga que presentó este cuadro de alteración de conciencia y al final se dieron cuenta que lo que tenía era un proceso séptico, ¿no? Ahora, la evaluación del paciente sigue con el perfil neurológico, si habla orientado, si habla desorientado, si no habla, los ojos, su apertura, si es a un estímulo doloroso, si no es ante ningún estímulo. Pero aquí lo más importante es, y esto no es la escala de Glasgow, repito, no es la escala de Glasgow, es importante ver las pupilas del paciente, ver si una pupila está dilatada, indica que el paciente, y alteración de conciencia y agudo, podría tener el paciente una herniación uncal. Repite, un paciente con la alteración de conciencia, algo agudo y algún antecedente de algún traumatismo, puede tener un hematoma subdural, es decir, puede tener una herniación uncal. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos las dos pupilas dilatadas? Cuando vemos las dos pupilas dilatadas y el paciente tiene alteración de conciencia, puede ser por una intoxicación por alcohol metílico. ¿Qué ocurriría si el paciente tiene una pupila pequeña, el síndrome de Horner, de un lado? El paciente puede tener una hemorragia talámica, pero también puede tener alguna lesión en la arteria carótida. ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente lo checamos y tiene dos pupilas como alfiler y el paciente tiene una edad media 60 años e hipertenso? Lo más seguro es que tenga una hemorragia en el puente. Entonces, la evaluación de las pupilas es bastante importante. Si llega en coma el paciente, frecuentemente le iluminamos con la lámpara, y si la respuesta tiene un fotomotor,
normal, podemos decir que el paciente puede tener algún daño metabólico, ¿no? Hay que ver los movimientos oculares, si están orientados, conjugados. Los oculovestibulares consisten en echar agua fría al conducto auditivo. Normalmente tenemos una desviación hacia el lado irrigado, pero cuando el paciente tiene alteración de conciencia metabólico o supratentorial, los ojos se dirigen solamente hacia el oído irrigado y desaparece el nistagmus. Cuando echamos agua fría al conducto auditivo y los ojos permanecen estables, ni siquiera se mueven hacia el lado irrigado, el paciente ya tendrá una lesión infratentorial, ¿no? Son las oculovestibulares, respuesta corneal para saber si el paciente no tiene muerte cerebral. Hay que ver el patrón respiratorio, si tiene respiración eupnea o tiene respiración de Cheyne-Stokes o de Biot o de Kussmaul, ¿no? La respiración de Kussmaul es una respiración rápida por una acidosis. Y la de Cheyne-Stokes es una respiración periódica que nos indica una lesión diencefálica. Desde luego, cuando revisemos la función motora, tenemos que ver si no tiene el paciente respuestas de decorticación o descerebración. Un paciente que tuvo respiración de Kussmaul y respuestas motoras, lo que yo les explicaba, si el paciente no tiene decorticación o descerebración ante el estímulo doloroso, y desde luego el Babinski, que es muy interesante revisar el Babinski, ¿no? El tono también puede estar alterado. Ahora, con base a lo anterior, el médico está obligado a ver si no tiene el paciente las famosas hernias. Y hay que aprenderse más o menos algunos datos importantes para diagnosticar estas hernias. Por ejemplo, la hernia transtentorial, hernia de Lunkos, hernia sulfacial que corresponde a este dibujo y la hernia de amígdalas, ¿no? Ahora, para llegar a saber si el coma es metabólico, supratentorial o infratentorial, debemos hacer ciertas maniobras. Primero, determinar el estado de conciencia. 2, pupilas. Tercero, patrón respiratorio. Cuarto, respuestas motoras anormales, óculos cefálicos y óculovestibulares. Con eso podemos decir si el coma pudiera ser metabólico, supratentorial o infratentorial, ¿no? Desde luego todo esto es, por ejemplo, una pupila dilatada, herniación nuncal, una pupila dilatada y vista normal, es una pupila de ADI. Una pupila dilatada y el paciente está invidente, es una pupila de Marcos-Gunn. 2 pupilas dilatadas es intoxicación por metanol o herniación tardía. Y 2 pupilas mióticas, hemorragia pontina o intoxicación por opiáceos, ¿no? El patrón respiratorio es importante, Kussmaul, respuestas motoras anormales, ¿no? Ahora, recuerden ustedes que el cerebro tiene unas membranas que son la hoz del cerebro, es vertical, y el tentorio que lo divide en lo que está arriba, supratentorial, y lo que está abajo. El único orificio por el cual puede salir lo que está aumentando de masa es por abajo, ¿no? Entonces, estos son... Ahora, ¿qué le acabamos de encontrar en una hernia de Lunkos? Lo más importante de una hernia de Lunkos es pupila dilatada de ese lado, lo más importante. 2, alteración de conciencia. Y tercero, vamos a encontrar un signo de Babinski contralateral. Es lo que vamos a encontrar en la hernia de Lunkos inicial. Y en la hernia de Lunkos tardía ya va a haber ptosis palpebral y vamos a encontrar ya decorticación, descerebración o bien también Babinski bilateral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la hernia central al inicio? Pupilas medianas con fotomotor, pero al inicio, en la etapa diencefálica, vamos a encontrar Babinski bilateral. Posteriormente pasa a la etapa pontobulbar, donde el paciente ya aparecen decorticación y posteriormente descerebración, y finalmente ya el enfermo puede estar incluso flácido. Entonces es muy importante checar la respuesta plantar, que va a ser extensora en el inicio de una hernia de tipo central.
Entonces es muy importante estas maniobras, ¿no? Esta es la manera de ver cómo se afectan las pupilas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya para terminar en un paciente con una alteración de conciencia? Primero, asegurar oxigenación. Segundo, mantener circulación. Tercero, administrar glucosa. Cuarto, bajar la presión intracraneana. Detener las convulsiones si es que hay. Y tratar la infección. Hay que tomar estudios de laboratorio, restaurar el equilibrio ácido-base, restaurar el equilibrio hidroelectrolítico, ajustar la temperatura corporal. A todo paciente hay que administrarle tiamina y desde luego ahora determinar los antídotos ante tantos venenos, ¿no? Y por último, controlar la agitación. Debemos pedir estudios de laboratorio, glucosa, electrolitos, urea, creatinina, osmolaridad y a veces líquido cefalorraquídeo. Es importante un electrocardiograma, un electroencefalograma, porque luego a veces hay crisis epilépticas subclínicas, detección de drogas sedantes, ¿no? Pruebas de función hepática, función suprarrenal, tiroidea y desde luego cultivos sanguíneos. La tomografía computarizada ayuda para si estamos sospechando un coma supratentorial, como en este caso, resonancia magnética, angioresonancia o el SPECT. Eso sería todo. Buenas tardes, soy el doctor Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo. Quiero invitarlos a todos ustedes a un curso que se denomina el 13º curso de trastornos de movimiento y Parkinson en la ciudad de Puebla. Asistirán los profesores más importantes de la ciudad de Puebla, de todo México, y sobre todo hemos invitado a un médico que labora en el CIREN, que significa Centro de Restauración Neurológica de Cuba, que es el doctor Carlos Maragotto Rizo. ¿Cuáles son los temas a tratar en este curso? Son muy importantes, desde temas básicos hasta, por ejemplo, si funciona el trasplante de células madre en Parkinson. Otro tema sería qué hay de nuevo en la estimulación magnética transcraneal en Parkinson, si funciona la cirugía con ultrasonido en Parkinson, y en esta ocasión por primera vez se realizará en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Quiénes participan o qué grupos participan? Bueno, la Sociedad Mexicana de Trastornos de Movimiento, y también nos van a dar un apoyo el Grupo de Estudio de Trastornos de Movimiento de la Academia Mexicana de Neurología. Este curso va dirigido básicamente a neurólogos, neurocirujanos, internistas, pero también tomamos en cuenta a los médicos familiares, rehabilitólogos, psicólogos y geriatras. Entonces este es un curso multidisciplinario donde se tratan los temas más importantes dirigidos a este ámbito, pero no solamente a ellos, sino también a los cuidadores de pacientes con Parkinson y también a las enfermeras. Para todos ellos es este curso. Es un curso de alta calidad donde se tratan temas no solamente de Parkinson, sino de otros trastornos de movimiento como sería corea, balismo, distonía, temblor, mioclonus, etc.